Trump está furioso, amigos. Miren, no es solamente el hecho de que Claudia Sheinbaum lo haya acorralado con una incertidumbre en los mercados, sino porque ahora ya sabemos que logró algo que ni él mismo vio venir. Resulta que los propios estadounidenses, que son sus aliados, su gente de confianza, es la base electoral que lo hizo ganar, porque básicamente Trump gana con el voto de los multimillonarios estadounidenses, bueno, pues lo han traicionado. Resulta que terminaron poniéndose del lado de Claudia Sheinbaum. Y esto, claro, no pasa por convicción, pasa por un miedo que Sheinbaum supo explotar milímetro a milímetro. Trump quiso jugar con el fuego de los aranceles del 25% la semana pasada a las importaciones mexicanas porque de alguna manera pensó que México pues iba a doblar las manos como en las épocas anteriores en las que pues estaba acostumbrado. Lo que pasa es que ahora Sheinbaum no solamente responde, sino que ya vemos que lo hace con una estrategia muy calculada para dividir la base electoral más poderosa del círculo más cercano de Donald Trump. ¿Cómo lo hizo? Bueno, sembró la incertidumbre en los mercados, hizo que reventara el pánico para que esto pues hiciera su trabajo y cuando Trump se dio cuenta, los empresarios estadounidenses, los sindicatos, incluso muchos republicanos adinerados, pues ya estaban traicionando a Trump, exigiéndole que reculara. Pero esto no es solamente una guerra de aranceles. Lo que Sheinbaum está haciendo es algo mucho más grande. No está simplemente reaccionando. Sheinbaum movió las piezas para hacer un enroque que ya vimos que cambió toda la relación de poder entre México y quien realmente mueve a Estados Unidos, que es el 1% de la población más rica del mundo y que muchos de ellos viven en territorio estadounidense. Déjenme mostrarles algunas notas, por cierto, de lo que se dice de este lado. Bueno, no de este lado, hoy por cierto estamos transmitiendo desde Lisboa, Portugal. Vamos a preparar una información muy importante para ustedes, pero déjenme mostrarles lo que se está hablando de Claudia Sheinbaum en los medios estadounidenses. Y ahí pueden ver cómo básicamente la lectura que se le está dando es que Trump, pues en su arrogancia, le dio la excusa perfecta a Claudia Sheinbaum para poner a los multimillonarios que lo pusieron ahí en el poder en su contra. Y miren cómo es que Sheinbaum logra llevar a Trump hasta esta trampa, porque desde el primer momento en el que Trump anuncia sus aranceles, pues el mercado comienza a reaccionar como si de alguna forma hubiera lanzado un misil financiero. Wall Street se desploma. La semana pasada vimos algo que no se había visto en los mercados desde hace muchísimo tiempo. Los inversionistas pues entraron en pánico. Las empresas que dependen del comercio con México, que por cierto son muchísimas más de las que Trump creía, pues empezaron a exigirle a Trump explicaciones. Pero estamos hablando de empresas y multimillonarios estadounidenses, no mexicanos. Y la verdadera jugada de Claudia Sheinbaum, fíjense, no fue solamente anunciar represalias, sino que también hizo algo que los analistas no vieron venir, que es, y lo comentábamos puntualmente la semana pasada, y ahora ustedes están aquí corroborando que lo que decíamos nosotros es cierto, lo que Claudia Sheinbaum hizo fue retrasar la respuesta de México a propósito para generar incertidumbre en los mercados. ¿Qué hizo con esto Sheinbaum? Pues Sheinbaum, México se tomó su tiempo, Sheinbaum de alguna manera dejó pasar los días y estos días pues lo que hicieron fue generar una duda tremenda en los mercados sobre pues qué es lo que iba a hacer México, qué es lo que estaba preparando realmente Claudia Sheinbaum, qué sectores de los multimillonarios iba a golpear Sheinbaum. Sheinbaum no iba a golpear a Donald Trump, Sheinbaum iba a golpear a los amigos adinerados de Donald Trump, pero nadie sabía exactamente a cuáles, salvo Ford y General Motors. De ahí en fuera no sabíamos cuál era el resto de la lista. Eran los agricultores, eran la industria automotriz, era el petróleo. La incertidumbre por eso fue tan grande que mientras estaba corriendo el reloj para el domingo, pues las empresas estadounidenses que dependen de México comenzaron cada vez a presionar, claro, mucho más fuerte a Donald Trump desde adentro. Esa era la jugada de Claudia Sheinbaum. No se trataba solamente de lanzar un contraataque económico contra Donald Trump. Es más, esto ni siquiera tenía que ver con Donald Trump,
porque aunque a muchos les cueste admitirlo, pues México es el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos. Y Sheinbaum entendió muy claro que lo que ella dijera o dejara de decir le importaba tal vez muy poco a Trump, pero no así viniendo de sus amigos multimillonarios. Y si los lograba poner en su contra, pues créanme que el juego cambiaba. Y entonces, ¿por qué? Pues porque no solamente iban a caer esos amigos adinerados, sino que hablábamos de millones de empleos en Texas, en California, en Arizona, en muchos otros estados que dependen también del comercio de México. Y cuando esos empleos están en riesgo, pues hasta los aliados más fieles de Donald Trump comenzaron a dudar. Y fíjense, aquí viene lo mejor, porque mientras en Estados Unidos estaba reinando todo este caos, Sheinbaum ya tenía su famosísimo Plan B desde enero y su equipo venía preparando precisamente este momento muy cuidadosamente para reducir la dependencia de los Estados Unidos y algo muy peligroso para Washington, redirigir el comercio hacia otros mercados. Fíjense en estas notas que yo hoy a fuerza de propósito les estoy mostrando notas estadounidenses, porque digo, no falta quien dice que esta es una percepción mía, porque pues yo soy mexicano, pero esta es la percepción que se tiene en Estados Unidos, que además son datos reales. La jugada maestra que hace Sheinbaum, el movimiento más fuerte es en Pemex, porque resulta que mientras Trump estaba lanzando esta amenaza arancelaria, pues Sheinbaum estaba buscando al mismo tiempo, sin perder el tiempo, negociaciones para vender el petróleo de México en Asia y en Europa. Cuando cae el anuncio de los aranceles, ¿qué pasa? Pues que México simplemente dijo, bueno, si Estados Unidos quiere encarecer nuestro petróleo, pues adivina qué, excelente noticia, porque yo ya tengo quien me lo compre y ahora me lo va a comprar más caro. Hablamos de China, hablamos de India, hablamos de varios países europeos que ya estaban anotados en la lista para comprar crudo mexicano. Se lo estaban, pero peleando. Y fíjense, repito, aquí están mis fuentes que no son fuentes mexicanas, porque alguien puede decir, bueno, esto es una percepción de México, no. Y aquí es donde viene el golpe maestro. México tiene petróleo pesado, que es el tipo de crudo que resulta que las refinerías en Asia necesitan y que Estados Unidos ya no puede procesar como antes. Entonces, el mensaje de Claudio Sheinbaum fue además muy inteligente, pero fue un dardo durísimo para la administración Trump. Si Trump quiere castigar a México, son los multimillonarios de los Estados Unidos los que pagarán las consecuencias. Y si cuando tú le tocas el bolsillo a los multimillonarios, eso sí les duele y mueven lo que sea necesario para que esto se detenga. Además de que Estados Unidos, claro, se iba a quedar sin petróleo barato. Y no solamente fue el petróleo, también se movieron muy rápido los funcionarios de México, de la administración de Sheinbaum, en el tema de la agroindustria, porque ya nos estamos enterando también, hay más detalles de que Europa ya estaba interesada en aumentar sus importaciones de productos mexicanos y Sheinbaum precisamente aprovecha toda esta crisis de Donald Trump, como decimos en México, a río revuelto, ganancia de pescadores, y Sheinbaum, ¿qué estaba haciendo? Facturar, vender, mientras Donald Trump estaba generando este caos, Sheinbaum estaba haciendo negocios y a lo grande, negocios para México, por supuesto. Estaba aprovechando toda la crisis de Donald Trump para acelerar estos acuerdos. Entonces, si Estados Unidos quería, por ejemplo, encarecer el aguacate mexicano, el tomate, el tequila, bueno, todos estos productos mexicanos, Sheinbaum estaba encontrando nuevos mercados hacia dónde vender precisamente esos productos y a un mejor precio. Entonces, mientras en la frontera pues estaba haciendo este caos absoluto, miles de camiones ya estaban varados, millones de dólares en mercancía detenida y empresarios estadounidenses pues que dependían de la cadena de suministro mexicana que estaban perdiendo la cabeza. Repito, no nada más en Texas, en Arizona, en California, los productores de carne estadounidense, de cerdos, de lácteos, que ya habían sufrido muchísimo con Trump en el 2018, pues ya comenzaban a exigirle, no a pedirle, a exigirle que arreglara su problema con México. Y pues Trump, en su clásico estilo, de alguna forma pensó que podía ganar la pelea contra Claudia Sheinbaum. Lo que no sabía es que ahora era Sheinbaum y sus aliados multimillonarios estadounidenses que estaban traicionando a Donald Trump porque no querían ver cómo sus negocios caían. Eso es lo que no se esperaba, que Sheinbaum le diera una salida elegante, porque mientras lo estaba dejando en ridículo, y esa es la verdad, en una llamada telefónica
que sostiene Claudia Sheinbaum con Donald Trump se mantiene, según varios detalles ya que se están publicando hoy, firme al principio. Sheinbaum dice que no iba a retroceder porque de alguna forma tampoco Donald Trump iba a retroceder. Ya sabemos que retroceder para Trump pues, significa admitir que estaba equivocado. Y Sheinbaum no cayó en la confrontación. En lugar de eso, pues le dice, a ver, varias cosas, presidente. Primero, que México pues ha cooperado con Estados Unidos en capturar a muchos líderes criminales. Segundo, pues que se desplegaron miles de soldados en la frontera para ayudarlo con su problema migratorio, porque al final ese es el problema de Estados Unidos, no es de México, seamos claros. Entonces es una ayuda para Estados Unidos. Y tercero, que si Trump quería seguir con esta guerra comercial, entonces México tenía opciones en la mesa totalmente listas. Y ahí fue donde Donald Trump, pues de alguna forma entiende que con Sheinbaum está jugando con fuego. Y al final de la llamada, pues ¿qué pasa? Que tuvo que dar un paso atrás. Sale y anuncia que los aranceles se suspenden temporalmente hasta el 2 de abril, con la excusa de que su relación con Sheinbaum pues era muy buena y que ambos estaban trabajando juntos en temas de seguridad e inmigración. Pero fíjense, aquí está la clave, porque México no pidió una tregua. Hay que insistir mucho en esto. Sheinbaum no imploró que le quitaran los aranceles. Sheinbaum dijo, está bien, por mí no te preocupes, yo tengo mi plan B, haz lo que quieras. Sheinbaum simplemente hizo que Donald Trump se diera cuenta de que la guerra comercial le estaba costando más a él que a México. Y con esto pues lo obliga a tomar la decisión por sí mismo. Ella no lo convence de nada, ni siquiera se lo pidió. Muy distinta a la historia que vemos en Canadá. En Canadá hay una postura mucho más agresiva de Donald Trump, lamentablemente. No hay muchas concesiones. Trudeau, el innombrable, que afortunadamente ya no vamos a ver su horrible cara más por mucho tiempo, pues se queda en la misma situación. Ya hay nuevo primer ministro que esperamos que entre muy pronto, porque ha sido deplorable el papel de quien ya podríamos decir que ha sido el peor primer ministro de toda la historia canadiense, una verdadera vergüenza para el país. Pero ¿saben qué significa esto? Regresando al tema de México, pues uno, que Sheinbaum no está jugando a este papel de ser víctima en disputas comerciales mientras Trudeau sale llorando. Sheinbaum se pone los pantalones y dice, bueno, pues si tú quieres jugar, juego. No se trata de pedirle a Estados Unidos que nos trate bien, sino que de alguna forma lo hizo entender que necesita México, tanto como México nos necesita y nosotros a ellos. Es decir, son negocios, no son favores. El segundo punto es que Sheinbaum está aplicando una estrategia que ya hemos visto que le ha funcionado a la perfección. Calma, paciencia y golpes muy, muy calculados. Y finalmente, pues que si Trump pensaba que podía tratar a México como en el 2018, se equivocó. La situación ha cambiado, el mundo es muy diferente. Esta vez Sheinbaum está un paso adelante siempre de Donald Trump. Y el miedo pues ha hecho que los propios estadounidenses multimillonarios terminen poniéndose del lado de México. Por eso la pregunta no es si Trump va a seguir con los aranceles el mes que viene. La verdadera pregunta aquí, amigos, es ¿cuánto tiempo le va a tomar a Donald Trump darse cuenta de que la jugada le está saliendo mal cada vez que trata de meterse con México? Por cierto, si les ha gustado este análisis que tiene mucha tela de donde cortar, no olviden suscribirse al canal, no olviden activar las notificaciones porque esto, amigos, créanme que apenas está comenzando y parece que va a dar mucho, mucho de qué hablar. Recuerden que precisamente en abril regresamos de nuevo a la supuesta amenaza de las tarifas. Veamos si esta vez la cumple o si es el tercer round contra quien pierde Donald Trump, ahora con aliados muy, muy poderosos del lado de México. Miren, amigos, nosotros hablamos de esto, dijimos que esto iba a pasar desde hace medio año que se estaba gestando, un poco más, y ahora pues Rusia y Estados Unidos, que han sido enemigos históricos, históricamente, válgase la redundancia, están colaborando, tal vez no por gusto, pero están intentando apagar el incendio, el gran monstruo en la habitación que dejó Joe Biden en Medio Oriente, y hablamos por supuesto de Siria.
El año pasado nosotros hablábamos de cómo el Departamento de Estado, a través del impresentable Anthony Blinken, estaba jugando con fuego cuando derrocaron a Bashar al-Assad, que a ver, pues Bashar al-Assad es un dictador, por supuesto, pero quitaron a un dictador para poner a uno de los peores asesinos terroristas, usando, no podemos usar la palabra completa, ustedes saben cuál es, por la censura, pero quitan a Bashar al-Assad para poner a una rama de Al Qaeda. Y ahora, pues, ¿qué está haciendo esta rama? Que era de esperarse. Si HTS estaba acusado de asesinar cristianos, personas que creen en Cristo simplemente porque se oponen a su fe religiosa extremista que ellos tienen, si incluso la misma CIA y el Departamento de Estado ofrecían $10 millones por la cabeza del que hoy es presidente interino de Siria por sus peores crímenes en Medio Oriente, y luego Biden lo pone de presidente. Yo les mostraba en su momento un artículo en donde se titulaba Poniéndole lápiz labial a un cerdo, y hablaba de cómo la CNN y la propaganda occidental estaba intentando lavar la cara al líder de HTS para presentarlo como un líder demócrata moderado. Y bueno, pues ahora lo estamos viendo. Fue Biden, hay que recordar que él es el autor de esto, la CIA, el Departamento de Estado, fueron todos ellos los que apostaron por allá Tahir al-Sham, que es el famosísimo HTS, un grupo que antes era Al-Nusra, se cambian de nombre pero siguen siendo lo mismo. ¿Quién es este grupo de Ayat Tahir al-Sham o Al-Nusra? Pues es una rama de Al-Qaeda que se dedicaban precisamente a cometer actos, pues, con la etiqueta de terroristas. Ustedes saben cuál es la palabra. A su líder lo financió la CIA, lo armaron, lo dejaron suelto y ahora lo ponen de presidente. No solamente le quitan la recompensa que había sobre de él, sino que el mismo Estados Unidos lo armó. ¿Cuál fue el resultado? Pues sí, quitaron a Bashar al-Assad, pero Siria hoy está en un baño de sangre y la ONU tiene que hacer algo, una reunión de emergencia, porque no pueden simplemente ya ocultar los crímenes que ocurrieron este fin de semana. Hay videos circulando en redes sociales que son terribles, que nos muestran precisamente las ejecuciones masivas, que es muy triste de ver. En un momento les pongo una de las videos que no son tan fuertes, pero que no por eso dejan de ser lamentables. Y al verlos, pues tenemos que recordar, repito, que estamos hablando del mismo Biden quien provocó esto. Fue él quien al final del día los puso aquí, y hoy simplemente pues estamos viendo el resultado de estas acciones, que ni siquiera había que ser un genio para saber que esto es lo que iba a suceder. Miren, les muestro algunas de las imágenes no tan fuertes que están circulando en redes sociales. Hay otras que no puedo mostrarles, en donde se muestran ejecuciones en masa de mujeres, de niños, asesinados sin piedad, comunidades cristianas enteras que fueron arrasadas. Esto no es algo nuevo que haga HTS este fin de semana, no, es algo que ya se veía venir porque es su modus operandi. A ver, HTS no es, a diferencia de lo que la CNN nos presentó en un reportaje, que cómo me gustaría que CNN reviviera ese reportaje, esa exclusiva que le dio, en donde una pseudo reportera pagada por el Departamento de Estado, seguramente de los Estados Unidos, va a entrevistar al líder de HTS y le dice que es una fuerza prodemocrática. Intentaron vendérnoslo como un grupo moderado, lavándole la cara. Incluso el Departamento de Estado, yo estoy seguro que pagó una campaña de influencers, de youtubers de poca monta, que en su momento salían a defender al nuevo presidente terrorista de HTS que impusieron en lugar de Bashar al-Assad, presentándolo como el fin de la dictadura. Pues en México decimos que le salió más caro el caldo que las albóndigas. Por cierto, amigos, antes de presentarles el video de lo que acaba de hacer en estos momentos Estados Unidos y Rusia, que están uniendo fuerzas en el Consejo de Seguridad de la ONU para intentar frenar al monstruo en la habitación que dejó Biden,
quiero decirles que les vamos a estar haciendo contenido especial en Lisboa, Portugal. Estamos por acá, vamos a estar unos días por aquí, vamos a estar viajando a algún otro lugar de Europa también, en donde vienen muchas sorpresas. Así que suscríbanse porque estamos preparando un material especial para ustedes. Pero miren, déjenme presentarles precisamente cuál ha sido la reacción frente a todo esto y qué fue lo que ocurrió el fin de semana, que es lamentable, y recordemos quién lo causó y que nosotros dijimos que esto iba a pasar. El presidente sirio interino Ahmad al-Sharaa ordenó el domingo que una comisión independiente investigue las matanzas de civiles en el oeste del país. Según un balance del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que cuenta con una extensa red de informadores en Siria, cerca de 1 millar de civiles de la minoría alawita a la que pertenece el expresidente Bashar al-Assad fueron abatidos por las fuerzas de seguridad y grupos aliados desde el jueves. Afirmamos que responsabilizaremos con firmeza y sin indulgencia a cualquiera que esté involucrado en el derramamiento de sangre de civiles o en dañar a nuestra gente, que haya excedido los poderes del Estado o que explote la autoridad para alcanzar sus propios fines. Nadie estará por encima de la ley y cualquiera cuyas manos estén manchadas de sangre siria enfrentará la justicia más pronto que tarde. El estallido de la violencia despertó indignación internacional. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que las matanzas de civiles deben cesar inmediatamente, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó las masacres y pidió que sus responsables rindan cuentas. Después de más de 13 años de guerra civil, el restablecimiento de la seguridad es el principal desafío para el nuevo poder sirio tras el derrocamiento de al-Assad en diciembre. El domingo el Ministerio del Interior anunció el envío de refuerzos adicionales para restablecer la calma en Katmus, un pueblo de la provincia de Tartus, donde buscan a los últimos hombres leales al antiguo régimen. Lo más increíble de todo esto es que el puerco con lápiz labial en el hocico, que es el presidente de Siria, ese del que se le dedicaba ese artículo que decía poniéndole lápiz labial a un cerdo, que es más, incluso yo se los voy a poner por aquí porque vale la pena que se los ponga. Se llama así, poniéndole lápiz labial a un cerdo. Y ahora se los busco y se los pongo porque es un artículo de lectura obligada en estos momentos para recordar quién fue precisamente el responsable de esta masacre que hoy estamos viendo aquí y que en su momento nosotros les dijimos que esto iba a ocurrir. Lo más curioso, amigos, es que es precisamente el presidente quien dice quien tenga las manos manchadas de sangre siria tiene que enfrentar a la justicia, y él tiene las manos manchadas de sangre siria. Y Biden, en su infinita misericordia y sabiduría, decide que iba a ser una buena idea poner al líder de un brazo de Al Qaeda al frente del gobierno sirio. De verdad que era un presidente que no tenía escrúpulos con tal de desestabilizar el orden mundial. Yo estoy seguro que si esto hubiera pasado durante la administración Biden, esta noticia estaría censurada de todos los medios de comunicación para intentar proteger su imagen. Bueno, ahora Washington se está viendo obligado, pues incluso a tomar medidas tan extremas como sentarse con Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU y los dos unir fuerzas para intentar frenar esta masacre. Ya votaron en el Consejo de Seguridad de la ONU, están pidiendo que se reúna con urgencia el Consejo para hacer algo. Dmitry Polyansky, que es el representante de Rusia ante la ONU, ya confirmó también que esta reunión va a ser a puerta cerrada y que la prioridad pues va a ser frenar la masacre de civiles en Siria. La administración de Biden pues fue, repito, la responsable. Ellos nunca ocultaron su agenda de intervención en Siria, nada más que esta vez lo hicieron con guantes blancos. Recuerden que incluso le quitaron la recompensa que había sobre este sujeto que luce con traje y corbata, y que bueno, incluso también les enseñé una fotografía en su momento de cómo lo vistieron casi igual que a Zelensky en su momento, con el trajecito verde, intentando pues hacer esta operación Ucrania. También previo a que se depusiera Bashar al-Assad, había muchas acusaciones de que era Ucrania o a través de Ucrania se estaban desviando armamentos, armas que se hacían llegar al frente sirio para pues desestabilizar a Siria. Y la realidad es que usaron a HTS pues como su ariete para deponer al presidente Bashar al-Assad, que era un dictador por supuesto, pero que al principio Biden se hizo pues el desentendido, dejó que los medios lo disfrazaran de rebelión interna
Después nos operamos que era Washington quien estaba orquestando y armando a este grupo. Y la prueba más clara no solamente viene del 2024, ya desde el 2021 venían ellos tejiendo esto. En el 2021, fíjense, el Departamento de Estado había reiterado que había una recompensa de $10 millones sobre ese sujeto que ustedes vieron ahí con trajecito y corbata diciendo: quien tenga las manos manchadas de sangre siria debe de enfrentar a la justicia. Bueno, ese tipo se llama Abu Mohammed al-Julani y es el líder de HTS, que es un criminal sobre el cual Estados Unidos pagaba $10 millones por su captura, vivo o muerto, vivo o muerto. ¿Por qué? Pues porque era un criminal terrorista acusado de las peores masacres a través de su grupo, incluso decapitaciones de cristianos, niños, mujeres, familias, simplemente porque no compartían su fe religiosa y que porque para ellos es un delito que se castiga con muerte adorar a Cristo o a otras religiones que no son las suyas, ¿no? Son grupos extremistas. Y bueno, pues no es nada nuevo, por cierto, lo que hoy estamos viendo en Siria también pasó en Afganistán en los 80, cuando armaron a los mujahidines contra los soviéticos y pues crearon al final a los famosísimos talibanes, ¿no? Lo mismo hicieron en Irak cuando tumbaron a Saddam Hussein y dejaron ahí un vacío perfecto que se llenó con el Estado Islámico. Y lo mismo ahora está pasando en Siria con HTS. Ahora pues se hacen los sorprendidos y hay que ver cómo arreglamos lo que está pasando en Siria. Por supuesto que se tiene que arreglar. Yo celebro mucho que Rusia y Estados Unidos estén uniendo fuerzas en el Consejo de Seguridad de la ONU. No es que quiera barrer para atrás, pero es tan fresco esto que para resolver el problema hay que recordar cómo se creó el problema, ¿no? Entonces, ahí está la solución, es algo que ya veíamos venir. Ahora vemos estas masacres de grupos de minorías, masacres de cristianos. Yo les posteaba también en nuestra cuenta de X algunos videos que no se censuran en esa plataforma. Por eso es precisamente que sale el secretario de Estado, ahora de Trump, Marco Rubio, que pues tuvo que salir a condenar la violencia y a decir que Washington está con las minorías religiosas y étnicas de Siria, cuando apenas hace unos meses el Departamento de Estado, a través del entonces Anthony Blinken, el impresentable, le lavaba la cara al cerdo que hoy está frente al gobierno sirio, según esta fuente de The Cradle, ¿no? De poniéndole lápiz labial a un cerdo. Es un artículo que, repito, a mí me gustó muchísimo. No lo encuentro, pero lo pueden ustedes ir a buscar. Digo, ahorita para no distraerme aquí del streaming, estamos en vivo. Búsquenlo como poniéndole lápiz labial a un cerdo en el portal de Cradle y ahí pueden ustedes revisarlo, todo el historial que tiene este personaje terrorista, un brazo de Al Qaeda. Y pues aquí está hoy el resultado, amigos. Un país en ruinas, una guerra civil peor que antes, miles de muertos, pero esto pues va mucho más allá de Siria y esto es una prueba de que pues no hemos aprendido nada en la historia. No importa cuántas veces fracasen estos experimentos que hace Estados Unidos de imponer a brazos armados en Medio Oriente, no se dan cuenta que siempre el resultado es el mismo. Ahí lo vimos, repito, en Irak, lo vimos de nuevo en Siria, lo vimos en Afganistán. Es una crisis que se repite una y otra vez cuando nos preguntamos por qué Medio Oriente es tan violento, por qué están como están, quién arma a estos locos, de dónde sacan todos esos armamentos que ustedes ven ahí y el entrenamiento para usarlos. Bueno, pues ya no hay que rascarle mucho para darnos cuenta precisamente quién genera estas crisis que hoy estamos viendo. Trump pensó que podía jugar sucio con Canadá y que de alguna manera se iba a salir con la suya, que iba a imponer aranceles, que iba a apretar a la industria automotriz canadiense, como también lo intentó con México, y que todo iba a seguir igual sin ninguna represalia. Pero lo que no vio venir fue un golpe muy estratégico que lo está poniendo en las cuerdas, tal vez no donde él esperaba, que era en la frontera sur de Canadá hacia el territorio más grande de los Estados Unidos, sino este pequeño movimiento de la frontera norte que tenemos en un extremo en donde Trump no vio venir. Hablamos de British Columbia, que no solamente le responde con tarifas,
sino que también le está lanzando una verdadera bomba económica que nadie esperaba y otro movimiento más justo en Alaska. Lo mejor de este movimiento, amigos, es que no se está quedando en un simple contraataque. Esto ya está desencadenando una chispa con una verdadera reacción en cadena que termina golpeando finalmente Wall Street, golpea también Silicon Valley y particularmente golpea a una de las empresas más estratégicas y valiosas de los Estados Unidos. Si ustedes tienen una computadora, seguramente tienen ahí algo de esa empresa y hablamos de Nvidia. Ahora, ¿cómo pasamos de una disputa comercial a la mayor caída de valor en el mercado de la historia de la tecnología y sobre todo a una nueva amenaza canadiense justo con Alaska, perdón, en donde Canadá está diciendo nadie va a entrar ya a territorio canadiense desde Alaska gratis nunca más? Ya se está hablando incluso de una caseta de cobro, de un peaje por entrar a suelo canadiense. Canadá está jugando ya un papel muy diferente. Vemos que ya no es el Canadá diplomático, no es el Canadá paciente, el Canadá dispuesto a negociar. Desde el momento en que Trump desata su guerra comercial, pues esa paciencia aquí ya se agotó y se están explorando todas las opciones, todo está sobre la mesa. British Columbia, que es el primero en lanzar este tipo de estrategias, lo hace justo después de que Trump saca este anuncio de los aranceles brutales al aluminio y al acero canadiense. Oficialmente decían que esto era para proteger los empleos en los Estados Unidos. Ya queda clarísimo, sobre todo en Ottawa, y que están ustedes viendo las imágenes de la capital de Canadá, o Ottawa, pues que esto no es así, que Estados Unidos no es más un amigo de Canadá, sino un enemigo, y que en el frente de una guerra económica, el enemigo a vencer, el enemigo agresor, es Estados Unidos, porque finalmente lo que busca la administración Trump es socavar la economía canadiense, destruirla de alguna forma para ablandar ese discurso que jamás pasaría, por supuesto, y esto hay que dejarlo claro, no es más que una ilusión torpe de Donald Trump, la amenaza de convertir a Canadá en el estado 51 de los Estados Unidos. No hay una forma en la que algo así podría pasar, pero aquí es donde entra también David Eby, que es el primer ministro de British Columbia, que sale con esta nueva acción, no se queda cruzado de brazos, esperando a que la capital de Canadá le resuelva algún problema, sobre todo mientras aún en estas últimas horas esté al frente el torpe de Justin Trudeau, que repito, afortunadamente ya se va. No vamos a soportar su cara más, lo vamos a analizar en un momento, pero su jugada, amigos, del primer ministro de British Columbia, pues es del Premier, es imponer tarifas a todos los camiones estadounidenses que crucen de suelo estadounidense en Alaska a suelo canadiense. Todos van a tener que pagar y este, amigos, es un golpe brutal. Se acabó el acceso gratis de los estadounidenses a suelo canadiense por el lado de Alaska. Ahora, este es un golpe muy demoledor porque precisamente si nosotros lo vemos en un mapa, pues este es un corredor clave para todas las empresas de los Estados Unidos. Como ustedes saben, Alaska no tiene una conexión carretera directa con Canadá por vía terrestre, pues con Estados Unidos, sino es a través de Canadá. Canadá es la única ruta terrestre que tiene Alaska para poder llegar hacia los Estados Unidos. Entonces, hacerles pagar por el cruce hacia suelo canadiense, pues es un golpe brutal. Y British Columbia no solamente está generando ingresos por esta nueva tarifa, si la queremos llamar así, sino que está lanzando un mensaje muy claro. Si nos pegas, pues te vamos a golpear de vuelta. Y todas las opciones, repito, están sobre la mesa, sobre todos los frentes que colinda Canadá con Estados Unidos. La otra pieza clave de este plan, pues es cortarle de alguna forma por completo todo el suministro de combustible importado de los Estados Unidos con nuevos mandatos de energía limpia. Imagínense todo lo que produce Alaska, que se envía al territorio estadounidense por vía terrestre, tiene forzosamente que cruzar por Canadá. Entonces, esta maniobra no solamente está golpeando al sector energético estadounidense, sino que está fortaleciendo al sector energético canadiense también. Al mismo tiempo que
es un doble golpe, gancho al hígado también, que le está enviando un mensaje muy claro a Washington, pues que de alguna forma son ellos los que nos están forzando a buscar una vía más ruda para hacerlos entender que este camino de la confrontación no llega a ningún lado. De alguna forma Trump pensó pues que Canadá nunca se iba a atrever a desafiarlo de verdad, que no se iban a... Este golpe definitivamente no lo vio venir, eso sí les aseguro, ¿eh? Y es un movimiento que no solamente está afectando a Estados Unidos a nivel comercial, ya hay que decirlo, esto ya está desatando a ver una reacción en cadena que, como les decía yo en un principio, está sacudiendo a los mercados financieros. Yo creo que uno de los golpes más claros que estamos viendo es el tema de la inteligencia artificial. Fíjense cómo al final todo se conecta, porque mientras Trump de alguna manera juega la guerra comercial, pues algo enorme también está pasando en Silicon Valley. Les hablaba yo hace rato de Nvidia, que es la empresa más valiosa que tiene Estados Unidos en el sector de chips que se utilizan para la inteligencia artificial, y está a punto de perder ya $1 billón, todo solamente por un solo factor, por un solo culpable, que es la incertidumbre que Donald Trump ha generado. No pensemos que el tema de las sanciones ha salido ya de la mesa de la amenaza en Wall Street en los Estados Unidos, porque hay que recordar que siguen en el tema. En México se habla solamente de una pausa de un mes, yo lo dudo. En Canadá siguen muchas de esas sanciones, se habla de sancionar a Europa, y en el mes de abril se habla ya de que Donald Trump va a sancionar o a poner tarifas al mundo entero. Es realmente iluso, pero de alguna forma pues los inversionistas no están tomando esto de una buena forma. Hay mucha incertidumbre, sobre todo en la política comercial de Trump, que está arruinando a la economía de los Estados Unidos. Un día pone tarifas, al día siguiente las quita, amenaza con ponerlas el mes que viene, y toda la industria de alguna forma que más dependía de la estabilidad pues era la tecnología. Y Silicon Valley había construido su dominio estadounidense en el mundo pues con una red global precisamente de cadenas de suministro, con Taiwán fabricando chips, con China que le da pues todos los materiales clave que necesita, y sorpresa, porque aquí es donde aparece también Canadá. Canadá le da metales esenciales a los Estados Unidos para todos los sistemas de enfriamiento de semiconductores de alto rendimiento. Entonces, Trump, en su afán de cortar de tajo toda esta independencia de China, pues le pone restricciones a las exportaciones de chips avanzados, y en teoría pues esto, según la lógica de Trump, iba a frenar el desarrollo de la inteligencia artificial en Beijing, pero en la práctica se mete otro balazo en el pie, porque lo que hace finalmente es provocar una crisis justamente en su propia industria tecnológica. El factor es muy simple, porque si Estados Unidos le corta el suministro de chips a China, pues ¿qué le va a impedir a China cortar el suministro de minerales esenciales para esos chips? ¿De dónde los va a sacar entonces Estados Unidos? Pues alguien podría decir: el plan B es Canadá, no cuentes con nosotros. Los inversionistas están entrando en pánico, por supuesto. Hay fondos de cobertura que ya están comenzando a vender sus acciones de Nvidia, se están deshaciendo de ellas, mientras ven que el barco en los Estados Unidos hace agua, se está hundiendo. Inversionistas minoristas que se están retirando. Esa fue la gran caída que vimos la semana pasada, precisamente cuando vimos todo ese desplome de Standard & Poor's, de todos los indicadores esenciales de Wall Street, pero también de Nvidia. Y este gigante precisamente de los chips, que para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, Nvidia había alcanzado un valor de mercado de $3.66 billones. Era, repito, la empresa más importante que tiene Washington, y comienza a desplomarse. Esto ya era gradual, venía desde el 27 de enero, pero luego ocurre lo que nadie se imaginaba. Nvidia pierde $589 mil millones en un solo día. Y luego en los siguientes 2 meses, pues viene la caída total. Y ahora justamente estamos hablando ya de una pérdida oficial de $1 billón. La ironía, amigos, es una cosa deliciosa con todo este karma que le está llegando a Donald Trump, que prometió hacer grande América otra vez y que está hundiendo a las pocas empresas que destacaban en el mundo en materia tecnológica y que podían realmente competir con China. Las está haciendo trizas. Se supone que de alguna forma
Donald Trump iba a proteger a estas empresas, pero ahora vemos cómo la joya de la corona del sector tecnológico de los Estados Unidos, que es la empresa que estaba liderando, precisamente era la única que estaba haciendo bien las cosas en tema de inteligencia artificial, pues hoy está en picada, hoy está en caída libre. Y por si no fuera suficiente, fíjense, China no se queda ahí nada más esperando a ver qué otra ocurrencia tiene Trump para pegarse otro balazo en el pie, sino que saca esta respuesta a las sanciones en donde ya Beijing pues le está dando el tiro de gracia a Nvidia, ¿no? Saca sus propios desarrollos de chips para no depender más de Estados Unidos. El golpe de gracia es cuando llega precisamente DeepSeek, que es una startup china de inteligencia artificial, saca su nuevo modelo R1 que compite con ChatGPT sin necesidad, por cierto, de los chips de Nvidia. Es decir, China no necesita ya más de los Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje que le está mandando en el tema de la inteligencia artificial? Pues que China está cortando ya todos los caminos que llevan a Washington. Y entonces, justamente ahí es donde los inversionistas se dieron cuenta de su más aterradora realidad, porque si China no necesita Nvidia, pues ¿qué le impide al resto del mundo dejar de depender de los Estados Unidos, sobre todo con un presidente tan antipático que se pelea con todos los países del mundo? Pues nada, China ahí está con los brazos abiertos. Por cierto, afortunadamente, hablando de tipos antipáticos, afortunadamente ya no vamos a tener que ver la horrible e impresentable cara de Justin Trudeau más, el peor primer ministro que ha tenido Canadá en la historia, una verdadera vergüenza para el país. Afortunadamente, Canadá ya tiene, los liberales han puesto al frente a Mark Carney y él será quien asuma como nuevo primer ministro. Claro, y hay que decirlo, ¿no? Tampoco es ningún mesías, pero bueno, por lo menos no es Justin Trudeau y nada puede ser peor que ese tipo. Pero Carney acaba de ser, por cierto, elegido el nuevo líder del Partido Liberal con el 85.9% de los votos. Así que bueno, pues llega con una mayoría brutal. Increíble que quien también se postulaba para este cargo era Freeland, que era la segunda desgracia más grande que ha tenido Canadá después de Justin Trudeau, su segunda al mando, pero hay gente que realmente no tiene vergüenza. En fin, Trudeau por lo pronto sigue como primer ministro por ahora, pero ya está en la puerta de salida afortunadamente. En los próximos días vamos a ver el cambio oficial, bendito sea Dios, un estúpido menos en el mundo, y bueno, pues Carney va a tomar el control, pero el gran problema es que Carney no tiene un escaño en el Parlamento, y eso, amigos, significa que si quiere gobernar con algo de legitimidad, lamentablemente va a tener que buscar pues un distrito, meterse a una elección pronto y ganarlo, y lo más importante, pues es que llega justo cuando Canadá está metido en una guerra comercial con Estados Unidos. Afortunadamente, Carney parece ser un tipo serio, ya dijo que no se va a doblar a Donald Trump, muy distinto del último discurso de Justin Trudeau, en donde sale literalmente llorando con lágrimas en los ojos, diciendo que lo ha dado todo por Canadá y que se le quiebra el corazón. Carney no llega con esta imagen de un tipo débil, llorón, llega con la imagen de un tipo fuerte que amenaza con contraatacar a Donald Trump, sobre todo en esta guerra comercial. O sea, a diferencia de Trudeau, que básicamente esperaba que Washington le hablara bonito, pues Carney está diciendo desde el primer momento que Canadá va a responder y con todo. Ahora, si ustedes se preguntan quién es Carney, para tener una idea más o menos, que yo creo que pinta bien, francamente. Estudió en Harvard, se doctoró en Oxford, trabajó 13 años en Goldman Sachs, que pues esto nos quiere dar una idea de que entiende perfectamente el juego financiero mejor que cualquiera. En el 2008 también fue gobernador del Banco de Canadá, manejó una crisis para que el país no se hundiera. Entonces, este antecedente de alguna forma es una buena carta de presentación para uno de los momentos más difíciles por los que está pasando el país. En el 2013 también, por cierto, dirigió el Banco de Inglaterra durante el Brexit y la economía británica también mantuvo buenos resultados, o al menos no se derrumbó de golpe.
Es decir, tiene un buen antecedente en el sistema bancario. Él es un banquero que ve números, ve mercados, sabe cómo mover las fichas en el tablero global y tal vez esto, por cierto, nos vaya a acercar un poco más a la estrategia de Claudia Sheinbaum y tal vez juntos puedan luchar con Donald Trump en un mismo sentido, ¿no? Se espera que, bueno, pues de alguna forma esto cambie el tablero, mientras Donald Trump parece no cambiar nada, él sigue con su propia lógica, pero al menos parece que se están alineando las fichas para un cambio en el tablero que podría poner o terminar de poner en jaque a Donald Trump. Pues vamos a estar muy pendientes, amigos. Muchas gracias, por cierto, por seguirnos en nuestros en vivos y nos vemos en el siguiente.